grabar. Escuchábamos, como les mencionábamos antes, a El Cuarteto de Nos con su tema El Hijo de Hernández, un tema que es muy apropiado para alzar la voz en estos momentos en los que tenemos que alzar la voz, ser un poquito contestatarios y contestatarias y dejarnos de tibieces y de dejarnos de medias tintas y posicionarnos. Estamos a nada de las elecciones presidenciales y de diputaciones y es preciso que sepamos y que podamos encontrar nuestra voluntad política y encontrar hacia dónde dirigirla. Entonces recuerda que no hay problema si te decides delante de la papeleta, como lo mencionábamos antes, las chicas y yo, sino que lo más importante es que tengas ya más o menos una noción, una confianza, que tengas una predisposición a votar y que tengas también la información a mano, porque como te lo decían Nani y Dani, hay miles de métodos para informarte ahorita. Pero como no todo es política y como no todo es hablar de cosas feas y de cosas que nos traen un poco de incertidumbre de cara a este 1 de febrero, el día de hoy tenemos que darle la bienvenida a una persona artista con la que hemos venido hablando desde diciembre del año pasado. Hemos estado intentando cuadrar la entrevista. Tiene una propuesta muy interesante, muy única y que para mí me recuerda a muchas cosas, siendo una propuesta muy original. Tenemos a Mavi Calderón, que hoy nos acompaña para hablarnos del Alacrán en vivo en Alajuela, un álbum que viene un poco a recordarnos y a refrescarnos ese sonido de la canción de autor, muy íntima, una guitarra, una voz, un directo, muy cruda, que al mismo tiempo nos expone los sentimientos más profundos de su cantautor. El día de hoy Mavi nos acompaña para hablarnos no solo del disco, sino de él, de sus inspiraciones, de la forma en la que se necesitan transformar los géneros en la actualidad para que podamos seguirlos escuchando y sigan teniendo vigencia, y mucho más. Así que el día de hoy démosle la bienvenida a Mavi Calderón. Mavi, buenos días, bienvenido. Hola, buen día. Buen día también a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por el espacio. Muy contento de disponer de él para poder comentar un poco temas que me apasionan, ¿verdad? La música y esta etapa que estoy atravesando de sacar el primer álbum, que es algo que he esperado mucho tiempo y me tiene con bastante ilusión. Contanos un poco de Mavi, pero dentro y más allá de la música, en ambos ámbitos, ¿cómo definirías quién es Mavi? Es lindo para mí pensarlo porque creo que son dos vertientes que han ido trenzadas desde siempre. Yo soy de una familia muy musical. Mi abuelo se dedicaba a dar serenatas, era un campesino que se dedicaba a dar serenatas y que en las noches se reunía a tocar con la gente de su comunidad. Mis tíos, varios tocan la guitarra, mi papá canta, mi otro abuelo también cantaba, mis primos tocan, entonces como que siempre hubo como guitarra cerca, ¿verdad? Por el lado de mis papás, ya directamente siempre hubo como música en la casa, música latinoamericana, música rock, rancheras, de todo. Yo me considero una persona de un gusto bastante ecléctico, me apasiona mucho la música y desde siempre fui muy dado como a querer estar cantando, querer estar payaseando. Recuerdo que con mi prima hacíamos como una especie de peñas culturales improvisadas en las que nos pintábamos como de payasos o yo cantaba. Reunía como a la familia, veíamos mucha gente en la casa y eventualmente eso fue derivando como en una curiosidad creativa, ¿verdad? Como una necesidad de canalizar eso más hacia la expresión, ¿verdad? Que fue lo que ha estado pasando durante los últimos 10 años desde que empecé a tocar guitarra. Pero sí, ha sido una vida bastante musical. Qué bonito, qué lindo que la música sirviera tanto para unir a tu familia por tantos años. Y bueno, ¿en qué punto la música pasó de no solamente ser algo para unir a tu familia y algo con lo que creciste a ser tu proyecto? ¿En qué momento decidiste que esto iba a ser como, que ibas a tomar más en serio la música como a nivel de proyecto? Bueno, es que es difícil para mí categorizarlo como un proyecto porque fue muy orgánico. Yo desde siempre tuve como la curiosidad creativa, ¿verdad? E incluso desde antes de tocar guitarra, yo les cuento esto, que a mí me gustaba como cantar, ¿verdad? En la sala para mi familia, me gustaba escribir las canciones que iba a cantar o inventármelas en el momento, como teniendo algún tema, alguna imagen. Luego comencé a tocar guitarra y la forma en la que yo aprendí a tocar guitarra fue muy experimental, no fue tanto como... O sea, sí, obviamente hubo como un colchón teórico sobre el que experimentaba, pero siempre fue como intentando inventar cosas y prueba y error, prueba y error, prueba y error, horas y horas y horas, y
Y así estuve transitando como tanto la intimidad mía, escribiendo canciones por cosas que sentía, ya fuera por alguna cuestión política, sentimental, para algún familiar. Y también tenía un proyecto, tenía una banda de metal que contrastaba bastante como con esa otra faceta, ¿verdad? Ya cuando cumplí, esto fue en el 2022, me di cuenta que tenía bastantes canciones en formato acústico, que siempre fue lo que más me apasionó, ¿verdad? Como que yo escuchaba como a Silvio Rodríguez y la verdad me volvía como súper loco desde que estaba chamaco. Entonces, ahí decidí como tirarme más al ruedo, también porque descubrí como que en Latinoamérica había como un movimiento, ¿verdad? De gente, como que yo tenía tal vez un poquito esta perspectiva de que esta música se había quedado como un poquito atorada en el tiempo, y en realidad no, en realidad vi que era algo que se podía como refrescar y que era un formato con el que la gente siempre iba a saber empatizar. Y desde entonces, desde 2022, he estado como muy tirado a la calle, a estar viajando y a estar cantando, a estar juntándome con gente, a estar buscando, porque al final de cuentas es una cosa muy tirada a la autogestión, y desde entonces no he parado. Claro, y bueno, ya metiéndonos un poco más en tu propuesta musical actual, porque bueno, nos estuviste contando como de todo este camino que recorriste. ¿Vos qué crees que puede ser lo más fácil y lo más difícil de dirigir de tu propuesta musical? Así como, ¿cómo se lo presentarías a alguien? Ahorita que me puedo imaginar que hay algunas personas que nos están sintonizando en casa que no han escuchado tus canciones, tu música, entonces, ¿cómo se la presentarías a alguien? Yo creo que lo más sencillo de explicar es el formato, ¿verdad? O sea, es el formato clásico de cantautor, de una guitarra acústica, y voz, y poco más, ¿verdad? Es algo bastante íntimo, aunque me gustaría experimentar con más formatos eventualmente. Ya lo he hecho, ha sido muy divertido, pero generalmente mis presentaciones siempre son en este formato, todo lo que hay mío en internet es en este formato. Y lo más complejo para mí sería tal vez como encasillarlo dentro de un género, porque para mí la palabra trova, ¿verdad?, encaja más dentro del tema del formato que de una cuestión estética. Yo creo que simplemente es un derivado de la idea de que la canción es una cosa muy libre, ¿verdad?, que un poco expresa como la necesidad o la voluntad emocional que uno está atravesando en el momento, sin necesariamente entrar dentro de parámetros como mecánicos o estéticos de ninguna índole estricta. Entonces, para mí, describir lo que yo hago simplemente sería como eso, ¿verdad? Como soy una persona que experimenta con la guitarra acústica, me gusta ver qué puedo inventar todo el tiempo. Para mí es como un diario, todo el tiempo estoy intentando sacar cosas. Me gusta tener cuidado con las letras, hablar de todo lo que pueda. Mavi, sos una persona muy joven. Poco se ha hablado de eso, ¿verdad? De que sos un muchacho, tienes 22, 23 años, si no estoy mal, ¿verdad? 22 años. 22. Entonces, estás acercándote. Hemos escuchado incluso que has llegado a componer canciones. Bueno, hemos escuchado, y para el research de toda esta entrevista nos dimos a la tarea de escucharte, de escuchar tu música, de notar piezas que hay piezas bastante largas, de 6-7 minutos, que hay un formato. Incluso en una de tus canciones, por acá el más fan de Silvio Rodríguez, ¿verdad?, que mencionabas el unicornio azul, y yo conecté con tu sonido completamente. Pero ¿qué crees que es lo que acerca a la gente joven a este género? ¿Cómo ha sido para vos, como persona joven, acercarte a este género y también conseguir que un público tan diverso se acerque al género de la canción de autor? Bueno, sinceramente nunca me lo había planteado. Yo creo que es un formato que bien hecho no se va a quedar obsoleto nunca, ¿verdad? Porque, o sea, yo creo que al final de cuentas la guitarra tiene esta facilidad práctica de ser un instrumento que invita mucho a la intimidad, ¿verdad? Es un instrumento como muy hogareño, como muy de viaje, como muy de fogata, de playa, de casa, de cita, de peña. Es como, se presta para eso. Y entonces yo creo como que el formato en sí no es lo que se queda atrás, sino justamente como el contenido, ¿verdad? Yo creo que al final de cuentas uno tiene que saber proyectar. Supongo que esto es más fortuito, ¿verdad? Más azaroso, como tener uno la suerte de empatizar con las necesidades y preocupaciones de gente de su edad,
¿verdad? Como que todos y todas estamos transitando como una etapa con características específicas que demandan que ciertas cosas sean dichas, y esas cosas no están encasilladas a un solo aspecto de la vida, sino que se ven reflejadas en todo lo que uno puede transitar viviendo en sociedad, ¿verdad? Ya sea el romance, la amistad, la política, la pobreza, la calle, y creo que este formato se presta mucho para la experimentación en ese sentido, ¿verdad? Buscar expresarlo todo y buscar formas nuevas de expresarlo, porque yo creo que al final uno siempre orbita como los mismos conceptos, pero siempre explorando formas poéticas diferentes. Me gusta que mencionara el símbolo del unicornio azul. A mí, dentro del disco, ese verso, el laberinto de espejos en que el unicornio azul se esconde, es de los que me parecen como más importantes, porque justamente va ligado a esto, ¿verdad? Silvio hablaba mucho de qué es el unicornio azul, y esto, a final de cuentas, como un símbolo para la ausencia. Entonces creo que ya ahí, darle una significancia a ese símbolo, evidentemente necesita el canal de la psique de un individuo, ¿verdad? Entonces uno proyecta qué es lo que le falta en la vida. Me parece que también eso puede como aplicar a la pregunta. De fijo, me gusta mucho cómo agarras estos elementos tal vez de la música de Silvio Rodríguez, que son tal vez de otras generaciones, y los reinventas para lo que te inspira ahorita. Y ya hablando un poco más directamente en el álbum, ¿cómo surge la decisión de grabar este primer álbum en formato en vivo, y por qué en Alajuela? Que viva Alajuela, pero ¿por qué en Alajuela? Aquí son mayoría de Alajuela, Sí. por cierto. Alajuela y la todopoderosa Liga Deportiva de Nadie Alajuela. se sabe. Sí, dígales. Ayer perdió contra Cartago, una tristeza. Ganamos Cartago. pero Leones, Pero fuerza. yo soy Se demasiado levantarán, pancista, gente, se ustedes no levantarán. tienen idea. Yo siempre digo que es un honor perder contra Cartago. Sí. Sí, se lo merece. Se lo merecen. Hemos Sí, encontrado. yo creo que mi mayor logro como fanático de la liga ha sido que Cartago quedara campeón. Pero no me involucro mucho emocionalmente con la liga. Con Alajuela sí. A mí, bueno, yo soy alajuelense, ¿verdad? Toda la vida he vivido en el mismo pueblo. Y creo que, bueno, el tema de grabar el disco en vivo en realidad fue súper fortuito. Como que un amigo me planteó la posibilidad. No pudimos concretar el proyecto con ese amigo, pero como que yo me encapriché con la idea. El formato me parece muy atractivo, siempre me ha gustado mucho ver y escuchar conciertos. Me encanta el formato del concierto, me encanta ir a chivos. Bellísimo. Entonces me parecía que como, digamos, una carta de presentación, ¿verdad? Más formal, porque yo tenía como tiempo subiendo muchas canciones a YouTube, pero grabadas con el celular, ¿verdad? Con puretillo. Ya dentro de la idea de formalizar la propuesta, hacerlo con un álbum en vivo me parecía una forma como muy bonita. Además se prestó el formato también porque yo soy muy obsesivo con el tema de la organización de las canciones y los conceptos de los álbumes. Entonces, incluso si yo todavía no estoy grabando, yo ya sé qué canciones van en qué álbum y qué concepto y qué estética atañe ese álbum, ¿verdad? Y tengo armados como muchos proyectos en base a ese rubro, a esa rúbrica. Y este álbum en vivo se prestó para meter canciones que a mí me gustan, pero que no tenía planeado grabar nunca, como que no tenía ningún álbum asignado. Entonces todas las canciones que están ahí son canciones que yo no toco tanto en vivo, que no tenía pensado grabar y que ya tienen su registro para la posteridad. Al ser las 10:31 de la mañana, ¿qué les parece si vamos a escuchar la primera pruebita de quién es Mavi Calderón ya en su música? En una prueba de esto que es el Alacrán en vivo en Alajuela, que está a 2 días de su lanzamiento, y vamos a escuchar al Mariclosario Te Vas, esta canción que forma parte del Alacrán en vivo en Alajuela. Vamos a una pauta también comercial y ya regresamos con más de música para llevar en la entrevista a Mavi Calderón. Te invitamos a conocer información actualizada de la escena cultural.
señeros con la brisa andrógina que los dioses del pensil me han enseñado a gorjear. Quieto a los libérrimos, aguaceros abuelos del polen. Hoy quisiera adjetizar con cualidades saurí para sacarle la lengua y cantarle un lero lero a la metafísica y su laberinto de espejos en que el unicornio azul se esconde. Muchachos de almendra, quimera con pies de lecho, naciste para impetrar los dones de tu jardín. Todas las disciplinas son botecitos veleros y buscando esa verdad tan noble. Al mar y glosario te vas, perfumada de lo bueno. Las mariposas se van enredando a tu cabello, pero ni cuenta te das. Lanzas el verano al cielo con la naturalidad del orbe. Está provocándome estos sueños de pinta surrealista en los que salgo de mí con piel de luciérnaga, alumbrando en cada verso las ventanas de tu cuarto en la noche. Ay, el mar y glosario está provocándome estos sueños de pinta surrealista en los que salgo de mí con piel de luciérnaga, alumbrando en cada verso las ventanas de tu cuarto en la noche. y 40 de la mañana y estamos acá de vuelta en Música para Llevar. Gracias por seguirnos sintonizando. Y es que si no estaban escuchando la primera parte de la entrevista, estamos aquí hoy con Mavi Calderón y nos venía a presentar su nuevo álbum llamado El Alacrán. Y bueno, es que ya nos vamos acercando a las preguntas sobre el álbum específicamente y no tanto sobre como quién sos vos como persona, Mavi. Así que, ¿por qué no nos contás por qué El Alacrán como título del álbum? Bueno, justamente quería hacer la salvedad de hablar del espacio, ¿verdad? Del local, que es más un proyecto artístico donde se grabó este álbum, que se llama Vida Eterna. Vida Eterna es un Frankenstein en Alajuela, y para la gente de Alajuela que nos escucha, yo le quiero recomendar mucho que se dé la vuelta. El Alacrán empieza como, Vida Eterna empieza como un estudio de tatuaje, que también tiene galerías de arte, rampa de skate, barra, restaurante, y hacen conciertos. Es un espacio cultural muy único y el dueño me ha abierto las puertas. Es el lugar donde más veces he tocado, de hecho. Entonces, cuando salió la posibilidad de hacer un disco en vivo, yo quería que fueran a Alajuela y naturalmente la opción era Vida Eterna. En Vida Eterna, el espacio, digamos, físico donde se hacen los conciertos, donde está la taberna y el escenario, se llama El Alacrán, y me pareció un gran título para un disco.
Lo relacionaste ahí. Sí, no tiene como ninguna significancia más, profunda. Bueno, y ahí investigando vimos que el alacrán representa respeto, contundencia, defensa ante el ataque, digamos antes del ataque, y un alacrán pica únicamente cuando se siente amenazado o en peligro. ¿Vos crees que eso dialoga con el título también del álbum, de cierta forma? Sí, me gusta mucho, pica solamente cuando se siente en peligro. Creo que justamente mucho del contenido del disco es una invitación al cuestionamiento y a la insurgencia, ¿verdad? Como cierta rebeldía. Entonces creo que uno bien podría simbolizar, ¿verdad? Como la clase a la que pertenece y ciertos estratos sociales con esta criatura que se puede sentir amenazada y en la necesidad de responder, ¿verdad? Claro. Volviendo un poco a todo lo que es el unicornio azul y todo este tema, Mavi, también que lo mencionábamos antes, queremos saber un poco sobre qué sentís que falta. Ahorita hablábamos justo de la ausencia. ¿Qué falta ahorita en el panorama costarricense para el apoyo? ¿Cuál es la ausencia más grande que tenemos en el panorama? Muchos artistas dicen que ahorita no hay una industria costarricense, y eso es cierto. Hay un panorama, hay un paisaje de artistas, de personas luchando por mostrar su arte, pero ¿de qué forma estamos dejando sin apoyo? O más bien sentís que hay el apoyo diferente, que hay el apoyo que sí existe, que no existe. ¿Cuál es tu percepción al respecto en esta industria en la que te ha tocado moverte? Y bueno, pues vos también lo decías, autogestionarte. Una pregunta chiquitita esa, es muy complejo. Y yo no sé si yo soy una persona, digamos, en capacidad de diagnosticar, ¿verdad? Como un problema que para mí es estructural. Yo creo que al final de cuentas todas las manifestaciones culturales que uno puede experimentar como miembro de una sociedad es un poco la sombra de una estructura previa, ¿verdad? De organización social, y es una estructura muy compleja. O sea, yo creo que para empezar hay que entender el hecho de que nosotros vivimos en un país que ha crecido, ¿verdad? Como bombardeado en propaganda, bombardeado en, digamos, dinámicas sociales influidas que propician el malinchismo, que propician el rechazo hacia las raíces. Yo creo que yo sería y no es por invisibilizar esta problemática que afecta a muchas personas, artistas, pero yo creo que yo sería malagradecido decir que no existe apoyo. Creo que existe un exceso de glorificación de lo extranjero, en todo caso, ¿verdad? O sea, la gente que más me ha apoyado a mí comparte la característica de ser gente que celebra sus raíces, lo local, la gente que está orgullosa del país en el que vive por lo que es en esencia, y no que está buscando que yo suene como una persona de otro lugar, que yo cante con otro acento o que hable de otras cosas. Yo creo que es importante que las personas no nos neguemos la realidad en la que vivimos y la realidad que nos toca en el lugar en que nacimos, pero creo que eso, más que querer resolver un asunto específico ideológicamente, viene acompañado de una reestructuración que es un proceso muchísimo más complejo a nivel histórico, ¿verdad? Yo creo que es más un síntoma que la problemática en sí. Claro, y es que qué difícil, ¿verdad? Porque uno al entender que es un problema estructural se siente un poco de manos atadas, ¿verdad? Y ya como para ir hablando un poco más como del futuro y como para irnos acercando al cierre de esta entrevista, ¿qué viene para Mavi Calderón en un futuro cercano? Bueno, yo llevo ya 3 años tocando prácticamente todos los meses de forma ininterrumpida, entonces espero seguir dando chivos. Me gusta mucho estar en la ruta, aunque no siempre es tan viable económicamente, ¿verdad? Pero bueno, la gente se ha prestado mucho para apoyarme comprando el disco. Eso también quiero aprovechar para darle las gracias a la gente que se ha puesto la 10 con eso. Y tengo mucha música. Yo soy muy obsesivo con el arte. Yo escribí muchísimas canciones y las sigo haciendo. Entonces yo tengo ahorita organizados 3 discos aparte de que están pendientes de grabar, nada más como a la espera
de la oportunidad, ¿verdad? El espacio propicio y el tiempo para poder como entregarme esos proyectos que son más demandantes en cuanto a tiempo, ¿verdad? Que un disco en vivo, que al final de cuentas es una noche. Pero sí, o sea, espero seguir dando conciertos, espero experimentar con más formatos con el pasar de los años. Yo esperaría seguir haciendo música siempre, mientras el cuerpo me lo permita. Y grabar muchos discos, eso es lo único que quiero, como para dejar registros lindos. Ahorita estoy pendiente de poder empezar con 2 que tengo ahí como en la puerta del horno. Bueno, súper bien, la verdad es que me emociona ya haber escuchado tu música un poco durante este corte. Antes de la entrevista me emociona también que puedas dejar todos esos registros lindos que decís que querías dejar. Vamos a pasar a la pregunta sorpresa que te comentábamos fuera de aire. Para los que no han escuchado esta parte de la entrevista, tal vez de nuestros oyentes, es una cajita en la que muchos artistas han dejado preguntas y van desde lo más poético hasta ¿qué desayunó hoy? Entonces, Mavi, escoge una pregunta y nos la lees. ¿Qué nos la desayunó hoy? respondes. ¿Cómo lo relacionaría con su música? No, pero es muy tuani. Sí, a mí me encanta. Si yo voy a escoger un papel amarillo Son las nuevas. para el buen Agüero, ¿verdad? Excelente. A ver, yo elegí una con letra fea, porque Efectivamente. Está súper fea. no, está bonita. De Blue Jade. Uy, estuvo hace como ayer, creo. Ayer. Yo sí sentía la letra fea. Chique, Me perdón. pasé. No es cierto, está bonita. Un poco tachada, sin embargo. ¿Quién es tu más grande influencia y cómo te diferencias de ellos? Yo no sé quién es mi más grande influencia. Yo creo que cuando yo pienso en quién me cambió la vida musicalmente, va por ahí, digamos. Yo creo que hay como dos vertientes para responder esa pregunta. Mi más grande influencia musical, en el sentido de que a mí me cambió la vida, me sacudió la forma en la que yo entendía la música, fue Spinetta. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché el Artot, fue en un bosque, yo estaba chamaco, y en ese momento para mí fue como completamente ver una estructura que ya viendo toda la vida de una forma, verla desde una óptica completamente diferente y replantearme como las posibilidades que me ofrecían a mí las cuerdas, ¿verdad? Y la palabra también. Entonces, desde entonces me ha inspirado mucho, ¿verdad? Como esta idea de una persona que se permitió experimentar y que terminó teniendo una propuesta muy vanguardista. Ahora, a nivel personal, mi abuelo chino, porque él fue la persona que me hizo a mí querer tocar la guitarra y también la persona que me influyó ideológicamente cuando yo estaba pequeño. Mi abuelo, yo creo que era un zurdo inconsciente, porque yo me iba a sentar al corredor con él y desde chamaco yo me acuerdo que se echaba como estos discursos anticoloniales, ¿verdad? O reivindicadores del campesinato. Bien, a tu abuelo. Y me gustaba mucho escucharlo, entonces yo creo que a nivel personal y bueno, a nivel conceptual con mi música también, yo probablemente estaría haciendo una área muy diferente, no sé, por las conversaciones que mantuve con él a lo largo de los años. ¿Y cómo me diferencio de ellos? Uy, perdón. No. ¿Cómo me diferencio de ellos? Bueno, yo creo que diferenciarse de Spinetta es muy fácil, porque, como no, ¿verdad? Un alienígena completamente. ¿Y cómo me diferencio de mi abuelo? En la edad, en muchas cosas. Mi abuelo, bueno, ya falleció, un tipo muy chapado a la antigua, naturalmente, ¿verdad? Campesino, nació en los 30s. Entonces creo que naturalmente hay ciertas diferencias ideológicas, pero en realidad creo que somos personas muy similares en lo que más importa. Mavi, hablemos para cerrar esta entrevista acerca del Alacrán. Su lanzamiento es el próximo 24 de enero, donde podemos darte apoyo también, que es importante, comprar el disco, donde podemos reproducirlo, donde podemos también darle más visibilidad a tu propuesta, a tus redes sociales. Es momento de que te patrocines, de que te promociones. Es momento de decirle a la gente, ya tenemos 40 minutos de entrevista y hemos tenido chance de enamorarnos de tu propuesta, que creo que es una propuesta
muy sólida y muy pensada y al mismo tiempo muy natural, que creo que eso es algo que he podido notar personalmente, es una impresión personal, y quisiera que pues si nos anunciaras dónde podemos apoyar a Mavi Calderón como artista. Bueno, primero muchas gracias por la plataforma, ¿no? Y por tomarse en serio el proyecto, se siente muy bonito. El disco sale pasado mañana, sí. Va a estar disponible en todas las plataformas menos en Spotify. Pues ahí podemos darle en YouTube Music, ¿verdad? Y bueno, ya en el tema de promocionar, el disco de momento no está a la venta físicamente, porque no puedo financiar el manufacturar CDs, ¿verdad? Sin embargo, yo he entrado en una época en la que me permito aceptar a la gente donaciones, ha funcionado para mi sorpresa. Entonces, siempre digo a la gente que si quiere apoyar el proyecto, ¿verdad? Financieramente ahí me ayuda mucho, porque al final de cuentas yo soy estudiante, ¿verdad? Entonces, yo estoy viajando mucho para tocar en lugares, comprando cuerdas para poder grabar, y no siempre es algo que uno se pueda permitir. Entonces, yo creo que es una bonita forma de poner el hombro si les gusta lo que uno hace. ¿Qué más puedo decir? Mis redes sociales, Mavi Calderón Música en YouTube. Ahí tengo como 90 canciones subidas, grabadas con el celular. Sí. Bueno, me di cuenta, sí, estuvo interesante el tour. Sí, hay de todo, cosas bonitas y un par de tragedias. Y en Instagram, Mavi Calderón, estoy tocando seguido, aún no tanto como me gustaría, pero toco bastante seguido en el Valle Central, ¿verdad? Entonces, si alguien escuchó la música por acá y le gustó, ojalá que se pueda dar la vuelta y saludarnos. Ustedes también están invitadas a ir a cualquier chivo. Sí, gracias. Muchísimas gracias, gente. Para los que no han visto el nombre escrito, se escribe M-A-V-I, ¿verdad? Mavi Calderón, con V, con I, latina. Y bueno, pues también a recordarles que lo pueden encontrar en la etiqueta que vamos a hacer en nuestro post de Instagram. Recuerden que hacemos historias con las personas artistas, las personas invitadas, subimos algún video de ellos o ellas promocionando sus propuestas. También solemos hacer reels con colaboraciones o post con colaboraciones, @mpyevar en Instagram. Y recordarles súper rápido el número de teléfono para que nos escriban al WhatsApp y puedan pedir estas canciones al WhatsApp, que es el 2511-6869, que es muy importante, es un servicio abierto. Ahí está Sebas pasándonos los mensajes y siempre bien pendiente, entonces para que no se les olvide que tenemos por ahí esa línea de contacto. Y para que no se les olvide que Mavi queda en programación, ¿verdad? Cuando salga también el álbum, Mavi nos hará llegar el material para que quede aquí. Ya tenemos El Fantasma del Río y Almarillo de Tebas, que son las dos canciones que hemos escuchado, que vamos a escuchar, nos queda una más que escuchar. Ya pueden pedir esas dos piezas de Mavi Calderón, pero cuando salga el álbum completo y se nos haga llegar el material completo, ustedes ya van a poder solicitar cualquier pieza de Mavi Calderón, y también pedirle a la gente que lo haga, que promocione esta iniciativa a través de pedir. Bueno, y después de haber conocido tanto sobre Mavi como persona, como artista, cómo surgió este álbum, darle un poco de amor a la Juela y a Cartago, vamos a escuchar al Mariglosario Tebas de Mavi Calderón aquí en la 101.9. Te invitamos a conocer información actualizada de la escena cultural.
fantasma del río, veo su silueta en el blanco vapor. En su canción se burla de los vivos, dice que el agua sabe la expresión y ellos no. Juega el fantasma a embriagarme de frío, jura que el barro es la boca de Dios, la libertad, lo tierno del olvido, y que no hay vivo que entienda al amor. Porque matan niños, lloran fantasmas bajo el mismo sol, bajo el que lloramos muertos y vivos,